El que va apareciendo se va sumando a lo dicho. Bien, nos metemos en el próximo tema. Sería anteúltimo, antepenúltimo tema, por ahí debe andar la cosa. Pero lo bueno es que vamos más o menos en tiempo. Nos tenemos que meter en esto que es la crisis del 29. ¿Estamos? O sea, tenemos que intentar explicar qué es esta crisis del 29, qué es este crack de Wall Street. Obviamente, comprender las repercusiones de este crack de Wall Street para la Argentina, pero para el mundo generalmente. Eh, y para eso hay que hacer un recorrido para atrás. ¿Estamos? O sea, tengamos en cuenta algo para que tengan una idea de lo que estamos haciendo. Historia de cuarto año tiene como propósito, cuando uno lo piensa, no, uno no lo piensa, ¿no? Cuando lo piensan quienes la han craneado allá por el Ministerio de Educación, la lógica de historia de cuarto año es que uno pueda ver la crisis de los liberalismos. ¿Estamos? O sea, el liberalismo se tiene que romper y se tiene que superar por una cosa diferente. Eh, Fíjense, digo, la crisis de los liberalismos. Quiere decir que en realidad hay dos tipos de liberalismos que tenemos que romper. Uno es un liberalismo económico, que es el que vamos a intentar empezar a romper hoy, y el otro es el liberalismo político, que no lo vimos, pero que en realidad ustedes ya lo vieron, que tiene que ver con toda la cuestión de eh, liberalismo político implica, no sé, república, libertades civiles, libertades políticas, elecciones, bla, 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 cosas que se fueron conformando allá por Revolución Francesa y que nosotros tenemos que ver como desgastarse de la mano de los sistemas totalitarios. Vamos a medida que aparezca un Mussolini, un Franco en España, un Salazar en Portugal, un Hitler, obviamente en Alemania, ese tipo de regímenes políticos van a terminar como quebrantando ese liberalismo político. Pero eso sería el último tema que podríamos tocar y ver hasta dónde llegar en pos de terminar cuarto año. Por lo pronto, lo que habría que hacer es romper el liberalismo económico. ¿Estamos? Y para eso, nosotros en algún momento, hace mucho tiempo atrás, cuando dábamos como las primeras, los primeros puntazos de la materia, y sobre todo cuando vamos a la parte de modelo agroexportador, yo lo que hice fue hacerles un cuadrito, más un cuadrito, una cosa así, muy sencillota, pero que en realidad lo que venía a representar era el sistema capitalista, ¿no? Más o menos desde el siglo, no sé si habré puesto 18, pero sería un buen siglo para poner, en tanto está la revolución industrial, la primera, y acá sí suelo marcar siempre 2001 porque básicamente hace referencia a nuestra crisis del 2001, aunque otros países no la hayan vivido. ¿Qué significaba? ¿Alguno recuerda qué significaban estas tres lomadas? Es un sistema cíclico en Es realidad. un tema Es así. un auge, recesión, depresión, recuperación, era. Bien, auge sería auge, recesión, depresión, recuperación, auge, y así podríamos ir haciendo lo mismo en los tres siglos. ¿Qué más sacarías de esto, Valentín? Hoy, a ver, una cosa, perdón, antes que no es mentira lo que estoy por decir, ¿eh? Hoy lo entienden, ¿estamos? O sea, entre hoy y la clase que viene, a ver, aquel que tiene algún tipo de duda lo tiene que entender, porque esto es clave para el año que viene, ¿estamos? Digo, porque en realidad nosotros cuando el año que viene empecemos a dar peronismo, entiendo yo que en el aula, pero aún si no fuese en el aula, tendríamos que dar peronismo. Igual, peronismo es Estado benefactor. Es nuestro modelo de Estado benefactor en Argentina que se acompaña con otros estados benefactores a la par. Quiere decir que si ustedes realmente no entienden lo que estamos diciendo hoy, no tiene mucho sentido que digan sí, sí, sí y que lo pasen. Esto es una cuestión de aprendizaje como un poco más significativo. No lo memoricen. Reflexionenlo y si lo reflexionan y lo entienden, está todo muy bien y muy lindo. Decía Valentín, tenemos un proceso cíclico del sistema capitalista, decía Valentín, auge, recesión, crisis, recuperación y así sucesivamente. ¿Qué es lo que marcaba? ¿Por qué uno marca tres ciclos? ¿A qué se corresponden esos tres ciclos? Liberalismo, Bien, Keynes y Keynes, bien, neoliberalismo. liberalismo, Keynes o Estado benefactor, que es lo mismo, vamos a poner así, Estado benefactor, y
Neoliberal. Neoliberal. ¿Estamos de acuerdo? A ver, tengamos presente que el neoliberalismo no lo necesitamos. Básicamente esto es historia de sexto año, así que lo tachamos. Y que nosotros estamos, fíjense que es como bastante correlativa la historia. Digo, estamos metiéndonos, estamos por acá, o sea, esto es lo nuestro, esto fue historia de cuarto año y esto va a ser historia de quinto. Y esto va a ser historia de sexto. No tan perfecto, pero por lo pronto parecido. O sea, hay una tendencia a recorrer esos ciclos de manera bastante clara. Bien, ¿qué es lo que importa? ¿Qué es lo que marca cada uno del paso de un ciclo a otro? Un modelo económico diferente. Todo coincido, cada uno de estos es un modelo económico diferente. Ahora, ¿qué es lo que marca el paso de un modelo económico a otro? Una crisis. Una crisis. Bien, una crisis. Vamos, o sea, el inicio de la crisis, perdón, el inicio del nuevo ciclo se da como consecuencia de que tocamos fondo, básicamente. Y acá, en este momento de tocada de fondo, tenemos la crisis del 29. Estamos octubre del 29, crack de Wall Street, que se convierte en el próximo ciclo de recuperación, básicamente. Quiere decir que cuando yo les digo, uno de los ejes de historia de cuarto año es la crisis de los liberalismos, en este caso el liberalismo económico, lo que les estoy diciendo es que esto que nosotros transitamos de manera exitosa, porque convengamos que desde que vimos a la Argentina conformada, es una Argentina de qué tipo a nivel económico. Liberal. Liberal. Y eso se traducía en qué tipo de modelo. Agroexportador. ¿Estamos de acuerdo? A ver, como fue siempre una Argentina liberal y fue siempre un modelo agroexportador, la única diferencia que nosotros trazamos en algún momento cuando vimos radicalismo es qué cosa respecto de ese modelo agroexportador. ¿Qué cambiaba? Pero seguía siendo un modelo agroexportador. ¿No era que se sumaba a Estados Unidos? Bien, se sumaba a Estados Unidos. Quiere decir que se daba, a ver, pasábamos de un modelo bilateral a triangular, pero en realidad seguíamos siendo agroexportador. Entonces, en ese momento, a ver, teniendo en cuenta todo lo que hemos visto, cuando uno llega a la crisis del 29, no solamente modificamos como el ciclo económico o el modelo económico mundial, o sea, nos pasamos a un estado benefactor, sino que incluso en la Argentina, pero no lo vamos a ver este año, se produce una modificación de la estructura económica. Quiere decir que 1929 para la Argentina significa dejar atrás el modelo agroexportador y convertirse o reconvertirse en algo que nosotros conocemos como ISI. ¿Alguien alguna vez escuchó ISI? ISI. ¿Nunca apareció en Geo? ¿No apareció? Bueno, no importa. ISI, ¿qué significa? Industrialización por sustitución de importaciones. ¿Qué quiere decir industrialización por sustitución de importaciones? ¿Qué les parece que quiere decir? Analícenlo en el término les dice un montón. Industrialización por sustitución de importaciones. Y que empiezan a usar la industria en vez de exportar. Ah, casi. Importar. Importar. A ver, importar quiere decir que vos, a ver, históricamente venís importando de Inglaterra un montón de productos industriales, ¿estamos de acuerdo? Si importando, te entran a vos al país. Si vos te industrializás para sustituir importaciones, ¿qué estás haciendo? ¿Significa que lo producís vos? Bien, que como Inglaterra, producto de la crisis, no está en condiciones de poder seguirte mandando productos elaborados, eventualmente vos no podés vivir sin esos productos elaborados, entonces lo que terminás haciendo es industrializarte para sustituir lo que vos antes importabas. Quiere decir que esto, que para nosotros es, vos decís, bueno, ¿es tan relevante esta crisis del 30? Sí, claramente, porque la Argentina puntualmente, y ni me imagino otros países del mundo, se encaminan como a la perfección hacia un modelo económico diferente. Y para entender eso, uno lo que tiene que entender justamente es la diferencia entre Keynes y Adam Smith. Dicho esto, como introducción a lo nuestro, a ver, ¿alguno está en condiciones de explicarme la diferencia entre liberalismo y Keynes? O sea, entre Smith y Keynes, ¿qué es lo que dice cada uno? Porque lo necesito. ¿Por qué es tan diferente? ¿Por qué decimos, che, estos muchachos son opuestos? Porque uno elimina la propiedad privada. Bueno,
No elimina la propiedad privada. La propiedad privada siempre va a estar ahí. O sea, puede haber, es verdad, presencia del Estado en el caso de Keynes, pero si eliminara la propiedad privada, ¿qué sería? No sé qué dijo Montilla. ¿Qué sería? No sería un Estado con una economía liberal. No, si eliminabas la propiedad privada, ¿qué sos? Socialista. Feudalismo. No, socialista o feudal, también es verdad, es una buena respuesta también. A ver, nunca podés eliminar la propiedad privada, ¿estamos? O sea, porque si eliminamos la propiedad privada nos volvemos socialistas en este momento y no somos socialistas ni lo seremos jamás. ¿Cuál es la principal diferencia? Si lo pensamos a nivel reglas, ¿cuáles son las reglas de funcionamiento de cada uno de ellos? No es que Sí. Smith decía, uy, Económico y que como que regula por demanda y oferta, onda, no se mete. Exactamente. Y Keynes se mete, o sea, no sé, ayuda a la gente, como que, no sé, es como más proteccionista. Exactamente. A ver, ahí nos aparece la primera diferencia clara. Nos dice Mora que Adam Smith plantea un Estado no intervencionista. Lo que dice la primera regla del liberalismo es el Estado no tiene nada que hacer en el ámbito económico y en el ámbito social. En el ámbito económico, vos decías, Mora, recién tenías esta cuestión de libre oferta y demanda, o sea, vos realmente no tenés nada que hacer, digo, porque todo se autorregula por esa oferta y demanda. En el caso del Estado benefactor es todo lo contrario, o sea, es un Estado que sí participa en el ámbito económico y social, generando como ciertos empujones, ¿no? Digo, a determinados sectores. ¿Cuál es el sector al que empujás como Estado benefactor? A los sectores relegados. En sectores relegados, porque la idea lo dice el mismo término, ¿no? Estado benefactor. ¿Cuál es la idea? Beneficiar a los sectores de la población. Acá sí. Bien, beneficiar a los sectores más bajos. A ver, que ¿te acuerdas que nosotros habíamos hecho hace un tiempo atrás como una carrera? Yo le decía, a ver, que esos tipos que estén en el C, que eran los más relegados, no estuviesen o que no arrancaran como tan atrás. Estamos de acuerdo. Otro principio del liberalismo, ¿cuál es? Que nos lleva a modelo agroexportador. la demanda entre países, Sí, que ¿cómo lo llamábamos eso? división internacional del trabajo. División Internacional del Trabajo, estamos de acuerdo. Esa división internacional del trabajo te llevaba, ¿cómo dijiste la demanda entre países? Si lo mejoramos un poquito, ¿qué quiere decir División Internacional del Trabajo? Cada país produce lo que su territorio le permite, entonces todos los países van a necesitar entre ellos para abastecer su mercado, por así decirlo. Estamos de acuerdo, perfectamente explicado. Eso nos lleva a la parte de modelo agroexportador en argentino y eso nos lleva a un mundo de mercado integrado y libre. ¿Estamos de acuerdo? O sea, esta idea de todos comercian con todos. Decíamos nosotros en su momento, no solamente modelo agroexportador con país industrial, a veces también es modelo agroexportador con otro modelo agroexportador porque producimos cosas diferentes. Ahora, si liberalismo es eso, me quedo con el concepto de Mora hace un rato. Keynes es proteccionismo. ¿Qué implicaba proteccionismo? ¿Por qué es diferente a libre comercio? Que no abre la frontera, creo que es más como consumo interno. Exactamente. ¿Y por qué? ¿Qué significaría proteccionismo? Proteger el mercado nacional. Exactamente. Proteger el mercado nacional, estamos de acuerdo. Proteger en el caso concreto de lo que dijimos hace rato. Digo, ¿qué tendrías que proteger en el ICI en los 30 en la Argentina? A la industria. ¿Por qué te parece que tendrías que proteger a esa industria muy, muy bebé en Argentina? Porque con esa industria, si la proteges en un principio, después el mercado interno le va a favorecer. Exactamente. Y porque en realidad si vos te pones a comparar, suponete que de hecho es lo que hizo Argentina, ¿no? Digo, te pones a desarrollar industria en los 30. ¿Por qué ¿por qué es injusto si no la proteges? Porque en comparación con Inglaterra, que empezó en el siglo 18. XVIII, recién empezamos en el 30. Estamos de Una acuerdo. gran diferencia. Tal cual. Quiere decir, si no la proteges, no tenés condiciones, no tenés como manera de establecer una comparación, establecer una competencia, básicamente. No puedes competir con una Inglaterra que ya tiene 150 años de industria. Entonces, proteccionismo naturalmente lleva a que vos protejas tu mercado
cuando el liberalismo lo que generaba era apertura de esas barreras y que vos puedas como comerciar libremente. ¿Estamos de acuerdo? Segunda, que son opuestos, o sea, en realidad son realmente opuestos. Lo que a mí me sirve que ustedes vean es, a ver, Adam Smith siempre dijo, no hay que participar en la cuestión económica, no participemos del mercado, del Estado, que no se meta, que bla, 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 porque frente a algún desajuste económico, eventualmente lo que va a haber es esta mano invisible, él habla de una mano invisible que autorregula la cuestión económica, y esa mano invisible llevaría a la economía a un nuevo punto de equilibrio. Bien, buenísimo, muy lindo todo lo que dice Adam Smith, pero la crisis del 30 te demuestra que la mano invisible no es suficiente. ¿Estamos? O sea, que puede haber una crisis lo suficientemente profunda para barrer con todas las reglas de Adam Smith, poner en la historia el momento liberal y adentrarnos al momento keynesiano de Estado benefactor. ¿Estamos? ¿Llegan al planteo? A ver, lo que ahora tenemos que ver es, si sabemos que el 1929 es el momento del crack de Wall Street, tendríamos que ver cómo se llega, ¿estamos? O sea, cómo se llega a ese crack, cómo se llega a ese momento de profunda crisis y dónde encontramos como los orígenes de esta crisis. Para eso hay que recordar y hay que hacer como una ayuda de memoria para pensar Primera Guerra Mundial, consecuencias de la Primera Guerra Mundial, y alguno que se anime a explicarme mínimamente cómo queda el mundo después de esa Primera Guerra Mundial. ¿Quiénes salen perjudicados? ¿Quiénes salen beneficiados? Europa es el más perjudicado porque en temas de geografía, políticamente, económicamente, porque la guerra se desarrolla ahí. Sí. Alemania es el más condenado porque fue el que tuvo que pagar toda esa indemnización, o como sea que se diga la palabra. Indemnización. Y Estados Unidos, eso. Y que Keynes ahí interviene en esa indemnización. Primero dice que no le pueden hacer pagar a Alemania porque es un montón, que no va a poder pagarlo, y que es mejor que trabaje, pero como no funciona, lo hacen pagar. Entonces después ahí se desata la Segunda Guerra Mundial, bla, 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 y que el que empieza ¿cómo se llama? A prosperar, creo que esa es la palabra, es Estados Unidos, que empieza a ser una de las nuevas potencias más importantes, entra como en ese grupo de las más importantes, por su alta como producción de productos, producto de su alta, el aumento de su economía, y cómo fue su trato en la guerra. Eso también como que creo que dejó una marca y empieza Y a... su situación en la guerra, ¿no? O sea, esta cosa de endeudar a todos y no haber tenido, una pavada, digo, pero el no haber tenido, yo siempre digo, un conflicto armado en tu propio territorio y te deja en una situación como ideal. Fíjense, de la mano de lo que dice recién Viole, a ver, veamos una cosa, son 2 minutos, pero no, ni de casualidad vamos a ver 15 minutos de esto, pero me parece que es muy visual. Y uno cuando dice, cuando dice lo que dice sobre, bueno, una Europa destruida que cuando nosotros lo cruzábamos con como la historia nacional, ¿qué nos permitía entender de los gobiernos radicales? A ver si lo cruzan. ¿Qué nos permitía comprender del gobierno de Irigoyen? El porqué de algunas medidas o que tenía que atravesar, prácticamente, o sea, era liberal en ese momento Argentina, y como vos decías, esa mano invisible que supuestamente de oferta y demanda regulaba todo. Si los otros países no estaban como produciendo o producían un poco menos capaz, eso afectaba también a la Argentina. ¿Y se traducía en qué cosas? Que Irigoyen tenía que intentar como desarticular. A cualquiera, digo, ¿qué tuvo Irigoyen que no tuvo Alvear a nivel social? Levantamientos masivos. Levantamientos, ¿estamos? O sea, cuando uno hablaba de esos levantamientos de Irigoyen, pensemos que Irigoyen, estamos 2021, digo, estamos todavía en el momento de Irigoyen gobernando en su primer gobierno. Miremos un segundo un par de cosas que me parece que, repito, que son muy, muy, muy visuales, y por eso me detengo como a pasarlas. No mucho más. Bien. ¿Se escucha?
La paz firmada en Versalles supuso el fin de la guerra, pero nada más. La situación social seguía siendo la misma con una agravante: los muertos y los mutilados, las fábricas destruidas y las ciudades asoladas. Allí estaban además borrados, casi desaparecidos, los puertos, los caminos, las vías férreas y el campo. El olor acre a pólvora seguía en el aire y las mascarillas de algodón contra el gas venenoso permanecían en la retina de quienes habitaron las trincheras del Marne y de Berlín. Europa mostraba las cicatrices de una guerra brutal y ofrecía el aspecto de un inválido gigante que surgía de entre las humeantes ruinas. A ese cuadro desolador se unió muy pronto la subida de precios, el estancamiento de salarios y el paro derivado de la desmovilización. Las secuelas del desastre vivido serían el caldo de cultivo para el desorden político y la intranquilidad social. El aparente éxito de la Revolución Rusa envalentonó al proletariado. La izquierda hizo creer que la hora de la redención obrera había llegado y se disparó la lucha por el poder entre el sindicalismo de izquierdas y la autoridad establecida. La consigna sindical de las facciones anarquizantes, que proliferaron por doquier, fue crear desorden en calles y fábricas, y las organizaciones de credo marxista provocaron huelgas sin otro fin que la desestabilización. El panorama era sombrío. En la Francia de la Tercera República, el regreso a la normalidad se produjo con cierto optimismo. Georges Clemenceau, que dejó el poder en 1920, estableció la jornada de 8 horas. Sin embargo, la Confederación General de Trabajadores soliviantó los ánimos de los ferroviarios y fomentó actitudes de rebeldía que, de no haber sido por la habilidad de Alexandre Millerand, jefe del gobierno y presidente de la República entre 1920 y 1924, hubieran deparado un final desastroso tras la infiltración del marxismo en áreas estratégicas de la nación. La firmeza ante la minoría sindical era lo único que podía evitar el caos también en Inglaterra, donde las trade unions iniciaron en 1919 una huelga salvaje en los ferrocarriles, seguida por los mineros y después por todos los demás. La conferencia de... Punto. Hasta ahí me interesaba. ¿Panorama europeo? Malo, o sea, principalmente para Alemania. La destrucción era literal, o sea, estaba destruida totalmente socialmente, políticamente y económicamente. Y después para Inglaterra y para Francia el panorama estaba un poquito mejor, pero sigue con unos levantamientos, creo que de ferroviarios y de mineros en Inglaterra. Sí, hasta, yo diría, o sea, incluso cuando uno piensa, porque uno naturalmente piensa que lo malo le pasa a los alemanes, nada más, digo, pero en realidad cuando uno mira un poco más en detalle un par de experiencias, en este caso, un par de países, incluso los vencedores, te das cuenta que en realidad la cosa está como muy picante, o sea, no es muy lindo lo que les está pasando. Si es verdad, digo, yo creo que una vez había hablado de esto, pero no sé si lo habíamos visto. Comenzó el 18 de enero de 1910. Cuando uno ve Alemania, a mí siempre me llamó la atención esto, no sé si alguna vez lo vieron, creo que sí, o lo habíamos mostrado, no me acuerdo. ¿Alguna vez vieron esto? Estas imágenes son como muy populares cuando uno ve historia. Esto es Alemania 1923, debería ser, y si se fijan abajo, no sé si lo logran ver, porque medio que lo tapa, dice niños alemanes jugando con fajos de billetes. ¿Vamos? Ahora esto es 1923, quiere decir que los marcos alemanes, que en este caso es el precio, o sea, es el dinero de los alemanes, para 1923 es más útil que en vez de utilizarlos para comprar, es más útil dárselo a los nenes para que jueguen. Básicamente eso es lo que está representando esta foto, que es como muy, muy emblemática. Y si uno mira, por ejemplo, acá, no sé si lo logran ver, a ver si lo puedo... ¿Lo llegan a ver? A ver si se abre. Cuando uno mira como nosotros que estamos, lamentablemente, somos un país acostumbrado a un proceso inflacionario, digo, independientemente del color político, siempre existe. Ahí tenemos de enero de 1919 a noviembre de 1923. ¿Qué es lo que ven? ¿Cómo se devaluó el peso alemán? El euro Inflación. alemán. No, sería el marco. A ver, eso es lo que se les devaluó a los alemanes, su moneda,
a razón de 2 años y medio, 3. Vamos, aquel que no lo está pudiendo leer quiere decir, no sé cuánto es una onza de oro, la verdad que nunca lo busqué, digo, pero para que ustedes vean, digo, 170 marcos en enero de 1919, comprabas una onza de oro, y yo tengo problemas para leer el último número. No estoy seguro de cuántos, no sé si hablar de billones ya directamente, porque me parece que es millón, miles de millones, billones, ¿estamos de acuerdo? Para mí es 87.000 millones. Ah, es verdad, 87 mil millones, es verdad, me topé estos 2 ceros como si fuesen 3. A ver, 87 mil millones de marcos para comprar una onza de oro. A ver, esto es inflación. Si uno piensa 87 mil millones de marcos para comprar una onza de oro, uno puede entender esto que tenemos acá. ¿Se entiende? O sea, esta cuestión de juguemos con los marcos, porque si necesitas 87 mil quiere decir que no vale nada tu marco. ¿Estamos? O sea, para que uno tenga referencia de lo que es una crisis de esas características. A ver, ¿qué es lo que me importa para ir articulándolo y ir trazando pies para la semana, líneas para la semana que viene? Cuando uno se fija, uno sabe que la crisis de acá, 29, dijimos octubre del 29. Un segundo, Dánme un segundo, tengo un segundito. Un segundo. Perdón. Decíamos, tenemos octubre del 29 de la crisis, ¿no? Si vamos para atrás y si vamos pensando, digo, a ver, nosotros nos quedamos en 1920, básicamente 1920, que es el momento concreto en que se va de la guerra, o sea, salimos de la guerra. Lo que uno tiene que entender para poder comprender en este caso la dinámica de esta crisis y poder comprender de dónde proviene el origen de este crack de Wall Street, uno tiene que hacer un esfuerzo de comprender es como dos líneas de tiempo económicas que son como, van en paralelo y que se complementan. Una cosa tiene que ver con lo que le sucede a Europa durante el periodo de post-Primera Guerra Mundial, y otra cosa tiene que ver con lo que le sucede a Estados Unidos en el periodo post-Primera Guerra Mundial. Nosotros dijimos que a Europa, ¿cómo le va? Mal. Mal. Quiere decir que nosotros estamos en condiciones de decir que económicamente Europa va mal, algunos países tocan en el 23, como Alemania, el momento de mayor deterioro económico. Eventualmente empeorará, pero siempre estará como por ahí bastante complicado. Y en algún momento, 25, 26, vamos a poner 26, la situación económica para los europeos empezará a recuperarse. ¿Estamos? Ahora, si tenemos en cuenta eso, hay que pensarlo en contrapartida. Los norteamericanos, ¿cómo arrancan esa primera posguerra? Como una potencia. Una potencia, como la potencia, de hecho. Quiere decir que los norteamericanos empiezan así, ¿estamos? O sea, quiere decir que la están pasando bomba, están teniendo un momento de crecimiento enorme, y eventualmente en el 26, 27, esto empezará como a desinflarse. A ver, ¿qué es lo que podemos sacar de un gráfico de estas características? ¿Qué podrían analizar ustedes? ¿O qué podrían deducir o concluir? Siempre que se conoce. Que llegan al mismo lugar al final de... Obviamente, digo, pero a ver, necesitamos como una reflexión económica de esa década del 20. A Estados Unidos le va bien, en tanto a Europa le vaya más o menos mal, porque si no, cuando se empieza a recuperar, como que baja. Exactamente, quiere decir que en realidad el crecimiento de Estados Unidos está proporcionalmente determinado por lo mal que está pasando Europa. Mientras peor la pase Europa, por acá, mejor la pasa Estados Unidos. Eventualmente, algo pasa en Europa, que después veremos, que genera ese crecimiento, esa nueva estabilidad, y esa nueva estabilidad o esas cosas de recuperación económica va a generar algo en Estados Unidos que va a empezar a marcarle una recesión.
Cuando esto sea lo suficientemente prolongado, allá por octubre del 29, caerá directamente y como cae Estados Unidos, arrastrará a todo el mundo. ¿Estamos? Digo, hasta ahora no vamos a saber qué es porque no lo podemos plantear, pero por lo pronto este recorrido como complementario entre potencias o entre regiones económicas del mundo lo tienen que tener claro. ¿Estamos? A ver, no estoy explicando nada básicamente todavía, simplemente estoy queriendo que ustedes vean cuál es el recorrido de esta década del 20. ¿Llegaron? ¿Sos? Bien, vamos a hacer una cosa. Para el martes que viene, a ver, no sé si busquen dos cosas. Primero, ¿qué es una bolsa de valores? Porque convengamos que no tienen por qué saberlo. ¿Qué es una bolsa de valores? ¿Qué son las acciones? ¿Cómo funcionan las acciones y por qué se modifican los valores de las acciones? Porque si es un crack de una bolsa de valor, tenemos que saber en este caso qué es, porque si no va a ser muy difícil. Y por otro lado, busquen la situación de los granjeros, norteamericanos en el contexto de Primera Guerra Mundial y los primeros años después de la guerra, para ver cómo todo esto después genera una crisis. O sea, qué es lo que hacen estos granjeros, fíjense sobre todo cómo responden a la mayor demanda de productos de Europa, qué es lo que hacen para poder bancar esos mayores productos. Y nada, con eso estamos bien. Busquen esas dos cosas, las pueden encontrar en cualquier lado, y no son cosas muy, muy jugadas, y nada, los dejo en paz, digo, no tiene sentido en 4 minutos meterme con eso. ¿Estamos? ¿Dudas? ¿Planteos? ¿Nada? Bien, muchachos y muchachas, nos vemos el martes. Dale.